Si estás viendo este video, probablemente tienes muchas aspiraciones, sueños y metas, pero te sientes estancado. No sabes cómo lograr eso que quieres lograr, ya sea libertad financiera, libertad para dejar tu trabajo, empezar a ganar tu propio dinero cuando eres joven. La realidad es que hoy hay cientos de maneras para ganar dinero, y una de esas opciones puede ser un trabajo de 9 a 5. Pero estando en un trabajo de este estilo, probablemente te tome 3 a 4 años para generar $100,000, y eso trabajando de tiempo completo. Y ojo, no hay nada de malo en trabajar en algo así cuando estás joven, pero si le vas a dedicar 4 o 5 años de tu juventud a algo, quieres que sea algo que te ayude a construir algo para el resto de tu vida, para tu futuro. Si renuncias a este trabajo, por ejemplo, no habrás construido nada, solo tendrás el dinero que te pagaron por tus horas de trabajo, ni siquiera por el valor que le estabas aportando al trabajo. Además, habrás programado tu mente para ser una mente esclavizada, y es muy difícil salir de esa mentalidad. Así que podemos estar de acuerdo que probablemente no es la mejor ruta. Entonces, ¿qué otra ruta tenemos? Si no la has descifrado todavía, la otra ruta es emprender. Y si estás viendo este video, probablemente tengas ese espíritu emprendedor dentro de ti, de construir algo propio, que te dé esa libertad que quieres. Y yo soy un gran partidario de que emprendas cuando eres joven, cuando tienes 15, 20, 25 años, porque es la mejor época de tu vida para emprender. ¿Por qué? Porque puedes tomar riesgos. Además, tienes todo el tiempo del mundo para equivocarte y aprender. Y aunque te equivoques, no pasa nada. Probablemente seguirás con el sustento de tus papás, con un techo sobre tu cabeza y comida en la mesa. Así que es justamente este momento en tu vida en el que debes de arriesgar y dar ese salto, porque entre antes empieces, antes vas a alcanzar tus objetivos. Sin embargo, cuando tomas el camino del emprendimiento, te vas a topar con varias rutas que te pueden llevar a esa vida de ensueño. Por ejemplo, puedes emprender un negocio físico, pero probablemente necesites mucho dinero para empezar, y es muy difícil crecerlos porque solamente tienes un mercado reducido. Si abres una tienda de lo que sea, pues simplemente vas a tener el mercado que esté alrededor de tu zona, o a lo mucho el mercado que solamente exista en esa ciudad. Por eso, en mi opinión, la mejor opción es emprender negocios en línea. Si vas a YouTube y buscas el mejor negocio en línea para emprender cuando eres joven, probablemente te salgan cientos de opciones, porque gracias a internet prácticamente puedes emprender cualquier cosa. Y hay tantas opciones que es difícil identificar cuál es la mejor opción. Así que evaluemos algunas opciones de negocios que puedes empezar. Primero tenemos Amazon FBA. La razón por la que no me gusta este modelo es porque en realidad necesitas mucho capital para empezar. Al menos $5,000 a $10,000 para adquirir tu primer inventario. Y no hay ninguna garantía de que vas a poder vender ese inventario. Así que perfectamente puedes perder toda tu inversión. Aparte, eres dependiente de una plataforma. Literalmente tu modelo de negocio lleva una empresa que no es tuya en el nombre, que es Amazon. Y es muy probable que pase, pero ¿qué tal si un día Jeff Bezos se levanta y dice: ¿sabes qué? Amazon ya me aburre, lo voy a cerrar. Tu negocio se acaba. U otra cosa muy probable que pase es que Amazon un día decida cambiar las políticas o los términos para hacer Amazon FBA, y puede tirar tu negocio por completo. Luego probablemente tenemos el modelo de negocio en línea más popular en todo el mundo, dropshipping. Y yo estuve a punto de empezar este negocio cuando tenía 16 años, pero me topé con muchas barreras. Tienes márgenes muy bajos, es decir, si vendes un producto por $50, tú te terminas quedando en tu bolsillo a lo mucho 10 a $5, y en su mayoría estás vendiendo productos de mala calidad que tardan semanas en llegarles a tus clientes, por lo que en realidad no estás dándole ningún valor al mercado. En la gran mayoría de los casos, lo único que estás haciendo es estafar. Incluso si no te importa estafar a la gente, aún así tienes que tener mucha experiencia para vender en línea, cosa que cuando empiezas probablemente no tienes. Así que si estás empezando, no tienes experiencia y estás ganando poco dinero o prácticamente nada, necesitas un modelo de negocio que cumpla con estas 3 características, y te las voy a decir a continuación, y quiero que se te queden muy guardadas, porque si identificas un modelo de negocio que tenga estas 3 características, es un negocio que te puede hacer mucho dinero. Primero, tiene que ser un negocio que no necesites inversión para empezar. Segundo, un negocio que no necesites experiencia previa. Y tercero, un negocio que tenga márgenes muy altos, porque eso quiere decir que no tienes nada que arriesgar. No importa cuántas veces fracases, lo único que pasa es que aprendes, y cuando logres tener éxito,
vas a tener mucho dinero en tu bolsillo. Es por eso que yo no paro de recomendar SMMA o agencias de marketing digital en redes sociales. Y claro, los otros modelos que mencioné funcionan, pero es como jugar un videojuego y ponerlo en la dificultad más difícil. SMMA es el único modelo de negocio en el que he visto que la gente tiene éxito más rápido. Yo lo he experimentado personalmente. Empecé una SMMA cuando tenía 17 años y hoy en día es un negocio que genera más de $200,000. Y esto no lo digo para presumir, te lo digo para que veas lo que es posible. Yo empecé mi agencia sin nada, no tenía ninguna experiencia en lo absoluto. Así que si un niño de 17 años pudo, cualquiera puede. Es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es buscar negocios que necesiten ayuda para conseguir clientes. Después les ofreces un servicio de marketing digital para conseguirles esos clientes a cambio de una paga mensual. Y si no tienes ni la más remota idea del marketing digital, bueno, no pasa nada, porque con ese dinero que tu cliente te paga, puedes ir y subcontratar a un experto que haga el trabajo por ti. Con esto le obtienes resultados a tu cliente y ahora ya tienes un caso de éxito que puedes usar para cerrar más clientes. Y así en unos cuantos meses puedes tener entre 5 a 15 clientes que te paguen entre $500 o hasta $2,000 cada uno, generando así entre $8,000 a $30,000 al mes. Y sí, no es tan bueno como parece. No quiero hacerte promesas ni sueños locos. Tienes que saber que conseguir tu primer cliente es lo más difícil. Y mucha gente pasa meses o incluso años tratando de cerrar a su primer cliente porque no tienen la guía correcta. A mí me pasó, me tardé un año entero en cerrar a mi primer cliente porque no tenía la guía adecuada. Pero una vez de que cierras a ese primer cliente, se vuelve una bola de nieve porque empiezas a cerrar más clientes y más clientes y más clientes y el crecimiento se vuelve exponencial. Así que sí, para mí no hay mejor modelo de negocio que empezar en 2023 que una SMMA. Así que si quieres aprender cómo empezar una SMMA, hice un video en mi canal de YouTube en donde lo explico paso a paso. Te lo voy a dejar aquí arriba y el primer link en la descripción. Sin más, eso ha sido todo por este video. Si te ha gustado, deja tu like. Si no, te quiero de todas formas. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete para que no te pierdas de todos los videos que saco semanalmente. Y ya sabes que si tienes alguna duda o comentario o queja, déjala aquí abajo. Te veo en el siguiente video.